Bienvenidos a un episodio más de Pulso Político. Yo soy Chema León Lara y pues bueno, en esta ocasión me acompaña mi buen amigo Fernando Covarrubias. Él es profesor en la Universidad Panamericana, es experto en finanzas, compañero, profesor ahí en la UP. Y pues bueno, Fer, ¿cómo estás? Un gusto, Chema. Qué placer estar aquí contigo. Bienvenido a Pulso Político. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las finanzas detrás del streaming, de la industria del entretenimiento y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes era la televisión abierta. Claro. Hoy en día la televisión abierta se mantiene gracias a reality shows, Sí. se mantiene gracias a los deportes, pero en realidad ha cambiado la forma en la que, al menos en México, y bueno, en Estados Unidos se consume entretenimiento. Y en este caso, pues el streaming, los grandes, Netflix, Disney Plus, y sobre todo el hecho es Warner Brothers, que es el primer tema que habrá de platicar, hablemos de platicar el día de hoy. Claro. Estimado Fer, a ver, Netflix intentó comprar Warner Brothers junto con Discovery hace algunos meses. Hubo una Principios de bronca. año, claro. Exactamente. Y actualmente quien decidió comprar por una cantidad absurda de dinero fue Paramount Plus. Por supuesto, le ganaron el mercado. Digo, ya dimos un poquito de spoilers, pero además qué bueno que tu auditorio tenga el antecedente completo, ¿no? Sí, los streamings han evolucionado de una manera bárbara en los últimos años, tanto que las nuevas generaciones están acostumbradas plenamente al streaming y ver televisión abierta con control remoto, que le llames, es una cosa irrisoria para ellos, ¿no? Y la guerra entre ellos no es una cosa extraña, por supuesto, una guerra comercial, evidentemente, que se basaba mucho en cuánto del pastel del mercado tienes. En ese pastel, pues las competidoras empezaron primero a hacer alianzas estratégicas, ¿no? Yo dejo que mi contenido se vea en tu plataforma, tú dejas que el mío, pagamos derechos de una productora a otra por películas, etcétera, ¿no? Incluso producción, que tocaremos el tema de las producciones carísimas que están haciendo recientemente. Pero una nueva guerra, digamos, por tener un poco más de ese mercado, pero comprando compañías, es la que comenta Chema. Se presentó al inicio del año con el interés de Netflix de poder adquirir, no todo Warner en ese momento, querían una partecita en concreto de Warner, que era HBO, una plataforma de streaming muy posicionada y que además en las fechas en las que estábamos hablando que se presentó esto, se presentaban también los Oscars, estaban próximos los Oscars, cosa que podía aumentar un poco las acciones ahí de HBO, porque muchas de las películas ganadoras se transmiten dentro de HBO. Entonces, Netflix quería HBO. ¿Por qué Netflix quería HBO? Seguro te vas a preguntar, que te estoy viendo la cara, amigo. Pues bien, Netflix tiene una fuente de ingresos. ¿Qué es Netflix? Las suscripciones de Netflix. Y más tarde, si quieres, comentamos cómo nació Netflix y cuál es la intención, ¿no? Pero no tiene otra fuente de ingresos segura. Entonces, depende completamente de su core de negocios. Si hablamos y comparamos con Disney, pues Disney tiene una fuente de ingresos enorme, desde las productoras, los parques, por supuesto, que es la principal, lo que llama la experiencia, la visión de experiencia, es la principal fuente de ingresos de Disney, y el streaming con Disney Plus es una de ellas, pero el concreto caso de Netflix era Netflix por sí misma. ¿Cómo le hacemos financieramente cuando una empresa tiene un riesgo alto con las subidas y bajadas, pérdida de suscriptores, etcétera, y medidas tan duras que puso, además de que ya no podías compartir tu cuenta a más personas si no te la cancelaban? Pues bueno, Netflix necesitaba otra forma de ingresos, o bien, Chema, posicionarse muy fuerte como una de las empresas, y ahora la líder, por supuesto, como suscriptores, pero como una de las empresas que va comiéndose también algo de los rivales, ¿no? De la competencia. En este caso, el objetivo era Paramount. Era competencia con Paramount por adquirir HBO, ¿no? Llega a un acuerdo comercial. Llega un acuerdo comercial Netflix de comprar, y estaba, digamos, el precontrato con los términos jurídicos, y estaba el precontrato para poder adquirir HBO a Warner, ¿no? Hicieron una oferta inicial de $19 por acción, me parece, la rechaza Warner, suben a $27 por acción y estaba más o menos la posición de compra segura cuando entra a la discusión Paramount. Y en ese sentido, pues primero tienes que pedir una autorización para que te permita negociar cuando tienes un precontrato. Entonces, le pide Warner permiso, HBO le pide permiso a Netflix, oye, tengo a esta persona coqueteándome, ¿puedo platicar con esta persona? Y Netflix dice, sí, adelante. No es ya gratis. La cláusula de exclusión de salirse del preacuerdo eran de $2,000 millones. Para poner una dimensión un poco, 6 meses antes se habían comprado Paramount, tenía nuevo dueño, y este nuevo dueño había adquirido Paramount por $8,000 millones. Es decir, la pura cláusula de salirse
de la compra que tenía Netflix con HBO, con Warner, era prácticamente una proporción del 25%, todo el valor comercial que tenía Paramount. Entonces dijo, adelante, negocia, ¿no? Es una cosita chiquita, $8,000 millones, no me pesa nada, ¿no? Empiezan las negociaciones, se hacen ofertas formales, Paramount sube la oferta de $31 por acciones contra los 29 que tenía, que había ofertado Netflix, y por supuesto que el derecho de tanto entra aquí un tanto también en gobierno, en la legislación jurídica de Estados Unidos, y le dan la oportunidad a Netflix de igualar la oferta. Si Netflix iguala la oferta de $31 por acción, se queda como si el primer ofertante, se queda con HBO, ¿no? La realidad es que cuando hace oferta Paramount, la hace no solamente por HBO, la hace por todo Warner, con las productoras que ya conocen, y los canales de televisión de paga, por supuesto, en Estados Unidos, que tiene quizá el más importante es CNN Noticias. Y CBS News también. Y CBS News, por supuesto, sí. Que son dos medios de comunicación completamente contrarios al movimiento MAGA, particularmente muy críticos del presidente Trump. Totalmente críticos. Si alguien tiene de choque de medios, son justamente esos medios, y no es casualidad que hayan estado en la negociación. Cuando se presenta la oferta de Paramount, se tiene que irse a revisar todo esto hasta la Comisión de Competitividad en Estados Unidos, de competencia, y se presentan todos los argumentos ante el Senado. Donald Trump sale, como le gusta salir, y habla y dice que lo han buscado ambas partes, es decir, que lo ha buscado Netflix y que lo ha buscado Paramount para ver con quién se queda, ¿no? Los intereses del Trump empiezan a filtrarse y a dejarse claros, tanto que hacen una segunda declaración del Trump que dice, bueno, ustedes conocen mi sentir, pero ya no voy a entorpecer más la negociación. Vamos a dejar que el Senado, un Senado republicano, por supuesto, tome la decisión y yo voy a estar observando de ustedes. Pero dice, básicamente, ustedes saben lo que quiero. Por supuesto que Donald Trump estaba a favor de que estos dos noticieros, que siempre han estado en contra de él y que son un grupo de choque contra su gobierno y el movimiento MAGA, pues evidentemente cambien de dueño. ¿Y a qué dueño? Ahorita vamos para allá justamente, ¿no? Se toma la decisión en el Senado. La realidad es que también Netflix no tiene interés de costar tanto dinero, los $31 por acción, no tiene interés de subir y comprar todo el paquete completo. Y sale de la contienda. Es decir, dice, no llego a su oferta. Y de una manera natural, entonces, se queda con la oferta de Paramount. El Senado únicamente revisa y las instituciones de gobierno revisan que no haya problemas con competitividad, por el Paramount ser tan chiquito. El peso específico de Warner es grande, y de HBO, pero no crean un monopolio tan grande como para ser objeto de revisión de monopolio, ¿no? Y se da la oferta entonces a favor de Paramount. Y así termina una empresa que acaba de ser comprada 6 meses antes por $8,000 millones, termina comprando todo un corporativo como Warner por más de $100,000 millones. Y queda la gran pregunta, ¿cómo un pececito así de chiquito puede comerse un pez tan grande, ¿no? Con una proporción de 100-8. Y es donde podemos meter el tema de un pulso político también, Chema. Si recordamos y vemos y le dejamos un poco de tarea a tus escuchas, quiénes son los dueños de Paramount y cómo compramos, vamos a llegar a otro nombre de marca muy importante. A ver, entonces, si quieres, volvemos al tema de Netflix. Netflix ¿Sí? Fue el pionero en el streaming. Claro. El tema de Netflix, sin lugar a dudas, a diferencia de Disney, de Warner, de Paramount, que sus producciones sí se estrenan en cine y que tienen un ingreso por taquilla, pues las producciones de Netflix van directo a su plataforma. El streaming, sí. Entonces, hay algunos casos muy específicos que sí se han presentado en cine para, por ejemplo, competir en los Oscars. Recuerdo la película de Roma, Claro. Que sí Es se el tuvo mejor que ejemplo. estrenar en cines para poder competir por mejor película, Sí. que son las reglas de la academia. Pero el hecho de que Netflix dependa completamente del streaming, finalmente no lo hace completamente competitivo contra, no sé, Disney Plus. Ya decías hace un momento, pues Disney pues tiene sus estudios que evidentemente estrenan en cine, que después se van a su plataforma. Claro. Tienen la plataforma, tienen los parques, los cruceros, tienen el merchandising. Disney es una empresa enorme, que además no solo es Disney. A lo largo de los años, primero, recuerdo que con Michael Eisner terminaron comprando ESPN y ABC. Ya cuando llega Bob Iger, compran Pixar,
después compran Lucasfilms y finalmente Fox. Es decir, Disney actualmente es el más grande en materia de entretenimiento. Sin duda. Y Netflix se queda únicamente con sus producciones originales, que la gran mayoría de ellas no son buenas. Y cabe aclarar, a diferente, por ejemplo, de Amazon, que también tiene su plataforma Amazon Prime, que se han especificado en hacer producciones muy específicas con muchísimo dinero, como The Rings of Power, Sí. que ha sido enorme. La más cara, de hecho. La más cara, y que ahora está en competencia con HBO para el reboot en serie de Harry Potter. Sí, exacto. Que va a ser una serie que va a durar 10 años al menos. Entonces, Netflix básicamente se queda sin posibilidad de negociar porque en la práctica no tiene más, como tú decías, no tiene más ingresos más que sus propias suscripciones. Y trató de hacer sus propias producciones, pero también competir con estos monstruos que ya mencionabas, haciendo series era carísimo. Entonces, al intentarlo, le salieron todavía mucho más caros los costos, ¿no? Producciones como Game of Thrones en su momento, que fueron muy, muy caras, siguen la de Los Anillos del Poder, la más cara que se ha hecho, luego las secuelas, otra vez volvemos con las secuelas de House of Dragons. Bueno, Netflix lo intentó y empezó a tratar de producir series costosas y le subieron los precios de producción muy grande a Netflix. Estaba acostumbrada a únicamente adquirir, como lo hizo en su momento, en su recién momento nacido en streaming, antes la previa de que entregaban películas por correo en formato DVD y así nace Netflix. Bueno, ya cuando son streaming, House of Cards Fue su primera serie. fue su primera serie gran exitosa, pero no producida por ellos. La compran y luego empiezan a desarrollarlo, bueno, los primeros capítulos, y luego empiezan a desarrollarlo ya con capital de ellos, ¿no? Pero sí, estaban acostumbrados a otra dinámica de negocios y esto lo vuelve más caro. La competencia pone también un tanto las reglas del juego. Cuando tienes un Disney que prácticamente tiene capital ilimitado para poder destinar a un streaming muy nuevo, Disney Plus nace 2-3 meses antes del paro de la pandemia. Entonces, cuando nace no se sabía qué iba a pasar con la competencia de Disney Plus, una serie, un streaming muy nuevo, únicamente con producción de Disney. Pero con un catálogo enorme. Con un catálogo enorme que iban soltando muy poco a poco. Pero ellos no sabían, nadie sabía, que íbamos a estar todos guardados en casa después. Entonces, el boom de los streaming justamente se da Durante la con pandemia. la pandemia. Y todo el mundo está escuchando ahí y viendo qué plataforma querer usar, ¿no? Y cambiamos de una plataforma a otra dependiendo lo que queríamos ver, ¿no? En este boom no se detiene después de pandemia. Si bien el ritmo de crecimiento es menor, está buscando todo el mundo cómo crecer. Y es donde vienen un poco las alianzas. Un Amazon que tiene unos ingresos ilimitados también a través no solo del e-commerce, sino de sus hubs para productos de la red y mantener ahí información, pues bueno, también tiene toda la capacidad financiera de aguantar si no está bien su plataforma de streaming, igual que Disney. Al principio Disney perdía con Disney Plus, pero siendo un monstruo de Disney y con todo lo que tenía para darle, y además con compras, así le gusta crecer a Disney, comprando otras divisiones, otras empresas. Y compras además muy estratégicas. Esas compras no fueron menores porque le resultaron a Disney en mucho más contenido para poder crecer en audiencia. Si nos ponemos a ver ese contenido, pues bueno, Lucasfilm le da toda una división que es poderosísima en el streaming de Disney, que es Star Wars, y hace una alianza muy poderosa además, ¿no? Sumamos Los Simpson, por ejemplo, también, que se vuelve otra cosa muy, muy poderosa, más las producciones propias de Disney, pues bueno, crecen su catálogo grande. Netflix tiene que crecer su catálogo comprando o apostándole a invertir a ellos, pero no tienes otra fuente de ingresos que te esté soportando. Tienes que encontrar un modelo distinto. Y creo que pensaron en comprar un poco el modelo de Disney. Crezco creciendo. Y si crezco creciendo, pues bueno, vamos a ver quién compro. No puedo comprar un gigante porque si ya soy el gigante yo, me van a poner restricciones de monopolio, ¿no? Pero comprar un HBO y solamente la división de HBO, no todo de Warner, resultaba un movimiento interesante para Netflix, ¿no? Lo curioso, Chema, aquí y mucha gente se preguntará, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo resultó el consejo de Netflix cuando llega un Paramount y te gana, ese pececito chiquito, te gana el mercado? ¿Cuál fue la discusión dentro de Netflix, no? ¿Cuál fue la discusión incluso de Warner y cuál fue la discusión en los mercados? Que es un tema interesantísimo también para poder abordar. Paradójico aquí, mucha gente estará pensando, pues bueno, cuando Netflix pierde la oferta de comprar HBO y le ganan este mercado, todo el mundo pensaría que sus acciones fueron a la baja.
Y la realidad es que el mercado reaccionó de manera contraria. Las acciones de Netflix subieron. Es decir, los inversionistas pensaron y dijeron, Netflix, qué bueno que no compraste HBO. Y quizá no necesariamente porque tú no compraste HBO, sino porque no es lo mismo que lo haya comprado Paramount, este chiquito, a que te lo haya comprado parte de tu competencia de otro tamaño. Entonces, para el mercado, tener un monopolio tan grande representa un riesgo en la competitividad. Tener un mercado muy competitivo de un mismo segmento y luego otro chiquito que crece con HBO, te da una posibilidad de más ingresos, más competitividad para todos. La guerra, digamos, se pone más entre pares y eso a los que están buscando rendimiento de acciones les implica que va a haber más inversión, más crecimiento, más innovación, más producción y mejor contenido también, pero todo el mundo está buscando cómo innovar, cómo mejorar en la industria para conservar y ganar suscriptores. Y al inversor eso le encanta, porque significa para ellos más ganancias en un mercado más competitivo antes que en un mercado completamente dividido. Ahora pensemos, ¿cómo Paramount, de 8.000 billones de dólares, una empresa pequeña, ¿Sí? puede llegar a comprar un monstruo como Warner por 110.000 millones de dólares? Exacto. ¿Quién está detrás de esa compra? Porque más allá del contenido de comprar desde Batman, que Sí. finalmente pues, es una de las marcas principales de Warner, los superhéroes de DC Comics, pero pues Warner Brothers es una de las productoras más antiguas del cine, que tiene un catálogo enorme. Por ejemplo, en HBO puedes encontrar clásicos como Casablanca, por ejemplo. Claro, sí, sí. Que dices, a ver, es que cine que es considerado como de culto y a veces plataformas como Netflix, que anteriormente tenía este tipo de películas, pues ha apostado a producciones propias no de tan buena calidad. Entonces, a ver, ¿cómo de 8.000 millones de dólares te conviertes para poder comprar una empresa enorme por 110.000 millones de dólares? Y quizá la empresa más icónica del Hollywood, esa W que ubicamos todos en películas icónicas que inicia ahí, pues bueno, ese es Warner, ¿no? Evolucionó muchísimo, tiene sus parques, tiene sus productoras, tiene sus noticieros de canales muy bien posicionados en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no hay una televisión abierta uniforme, ni una cadena de paga uniforme. Muchos de los noticieros se mantienen a nivel local. Estados. Cuando tienes noticieros tan poderosos a nivel nacional, pues esas empresas toman un poder específico grande, que es el caso de los noticieros que tiene Warner. Aún así, todo Warner, que tiene un valor interesante de 110 millones de dólares que termina comprándose, es comprado por una empresita de 8 millones de dólares. Financieramente es prácticamente imposible. ¿Cómo los activos de una empresa pueden dar para que tú compres otra, ¿no? A menos que tengas un dinero, el dueño, de manera externa y lo compres, pues bueno, tienes que crear un nuevo corporativo y es otra dinámica. Es decir, lo compra alguien más en sociedad con Paramount y forman una nueva, ¿no? O aumentas capital. O sales a bolsa y pides una nueva colocación de acciones para conseguir tanto dinero. Pues nadie te va a dar tanto dinero si tus acciones no están respaldadas por activos que lo den, ¿no? Entonces, es decir, la forma y la capacidad de financiamiento que tenía Paramount nunca iba a ser mayor a la misma cantidad del valor de Paramount. Y me estoy yendo al extremo. A lo que sí podía eventualmente comprar Netflix. Claro, claro, claro. ¿De dónde sale el dinero o quién lo permite comprar? Entonces, tiene que recurrir a todas las fuentes de financiamiento posibles que tenga, tanto en el mercado secundario como instituciones financieras. Pero si tú vales 8 y quieres comprar algo de 110, te van a pedir, y la gente que nos está escuchando sabrá cómo funcionan los bancos a nivel doméstico. Si quieres dinero, te van a pedir una garantía. Y la primera garantía son los bienes que tienes. Y si los bienes que tienes no alcanzan, y usualmente piden 2-1. Pensamos que aquí fuera al revés, ¿no? Si no te alcanzan tus bienes que tienes para garantía de pago, pues te van a decir, no, gracias. Aunque el activo que estés comprando sea enorme, te van a decir, no, gracias. Ve a buscar y tocar otra puerta, ¿no? A menos, y si no tienes garantías, entonces te van a pedir un aval, Chema. Y aquí es donde entra la parte interesante. El aval que se hace, y vamos a entender muchas cosas con esto. El aval de Paramount no es otra cosa que Oracle. El dueño de Oracle es el papá de quien compró Paramount 6 meses antes, ¿no? Y el dueño de Oracle es profundamente cercano, amigo personal, de hecho se llaman, de Donald Trump. Con esa cercanía de amistad y en esa relación que tienen Donald Trump y Oracle, pues por supuesto que a Donald Trump le interesaba
que su principal choque en medios de comunicación pudiera ser adquirido por alguien que tiene una afinidad política con él y de amistad todavía, para poder menguar un poco la posición digamos, no digamos que es una línea discursiva editorial, pero sí va a cambiar la posición muchísimo de la oposición que tiene con el gobierno y la figura de Donald Trump en los medios, ¿no? Entonces, encontramos este sentido atrás, y todo el soporte financiero viene mucho de Oracle atrás, que pone una garantía inmediata de $40,000 millones sobre la mesa para obtener un préstamo de una misma cantidad. Entonces, si sumas todos los factores, más un pago a largo plazo, pues entiendes cómo Paramount pudo hacerse de una empresa casi 10 veces, más de 10 veces mayor que ellos, como Warner completo, ¿no? Mucho sentido financiero, sí, mucho sentido de mercado también, pero un sentido también político muy de fondo. Un sentido político que ya lo decíamos, inclusive desde que empiezan las aspiraciones presidenciales del presidente Trump en aquel ya lejano 2015, estamos hablando ya 11 años, pues él empieza a hablar de las fake news, es decir, todo aquel que hablara en contra de él lo señalaba directamente de que estaban diciendo mentiras. Y unos de esos, efectivamente, son CBS News y particularmente CNN, que han sido los más críticos. El hecho ahora de que uno de los amigos personales, digamos, inclusive me podría decir que hasta socios comerciales que el presidente Trump, ahora compre Warner junto con HBO y particularmente CNN, pues Trump empieza a cerrar cada vez más la posibilidad de que haya voces críticas a su gobierno. Una cadena tan grande como CNN, que tiene pues muchísimos años al aire, pero también una credibilidad, pero específicamente tiene un público que los ha mantenido ahí. Claro. Porque, como todas las medios de comunicación, tiene una línea editorial. Y afortunadamente, en los Estados Unidos, pues hay diferentes formas de consumir información. Aquí en México estamos mucho más limitadas en los noticieros nacionales, ¿no? Y bueno, pues es que este es un ganar-ganar para los republicanos y es un ganar-ganar para el presidente Trump, y en el particular de que vienen las midterms en noviembre. En un año exactamente de elecciones intermedias, que son el 4 de noviembre, si no me equivoco. Sí, martes 4 de noviembre. Y pues bueno, a ver, vas alineando las piezas, pero no solamente alineándolas por el sentido electoral, que es muy importante, sino además, Chema, con un sentido de lo que decías. A Trump no le gusta la crítica y no le gustan esas voces. Principalmente los medios formales que llegan a una audiencia, pero no le gustan ni las redes sociales. Vemos cómo las redes sociales estuvo golpeando a toda la que podía, que hablaba mal de él, tanto que se puso en su propia red social, ¿no? Ha golpeado a TikTok por mencionar alguna de ellas, pero pues no ha sido la única. Es decir, no le gusta para nada la crítica. Y cuando su principal enemigo, en un sentido de noticias críticas, de contenido, de investigación formal, como lo ha sido siempre CNN, y por eso tiene su audiencia, pues bueno, por supuesto que le caería de maravilla. No es casualidad entonces que los mercados hayan reaccionado como hayan reaccionado también cuando Netflix no pudo comprar toda esta división y cuando se divide un tanto, pero entendemos mucho que el sentido de los grandes poderes, a veces fácticos, son no solamente económicos en las bolsas de valores, o no solamente en las juntas de gobierno de las empresas por sí mismo, un análisis de mercado, cómo están los consumidores, qué les gusta más de series, de películas, etcétera, sino vemos cómo se va entrelazando también. Cuando teníamos antes estados muy separados entre política y gobierno y let it be, ahora tenemos un poco más, al menos con Trump, en esta nueva forma de hacer política que a él le gusta. Ya ha definido también esto como reorganizar la forma de economía del mundo. Él se ha dicho un reformista en ese sentido, no solamente en el sentido exterior para negociar con los países, sino de manera interior también. Con el Make America Great Again, pues marca muchas de las líneas que él quiere dirigir y por supuesto que también hace lo beneficioso para él y su sentido político y de imagen. Y en ese ego tan grande que tiene, pues va a buscar, ¿no? A ver, Estados Unidos permite propiamente el lobbying, el cabildeo, y eso ha ayudado mucho a muchos políticos a lo largo de la historia. Pero el punto es que Donald Trump, a diferencia del resto de políticos de carrera que habían llegado a la presidencia de los Estados Unidos, es un hombre que viene del mundo de los negocios. Y poder tratar de entender a la política desde el punto de vista financiero del sector privado, pues cambia la percepción de lo que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos y también lo que puede hacer un presidente.
Por supuesto, y viene del mundo de los negocios, además, de unos negocios que no eran nada sencillos y que estaban muy vinculados con la política, como el negocio inmobiliario del centro de Nueva York, de la isla de Manhattan, donde hacerte de territorios de metros cuadrados implica una cantidad de negociaciones, no solamente de oferta económica, de negociaciones para poder empezar a construir y levantar los hoteles o departamentos y todo el sector inmobiliario que empezó a desarrollar Donald Trump. Es decir, trajo la vena política desde siempre, sí, sabía que era un medio para posicionarse socialmente, sonar más, pero siempre desde una visión empresarial, y lo vemos porque su forma de negociar desde gobierno siempre ha sido muy transaccional, ¿no? Pongan las cosas sobre la mesa, yo desde una posición de poder de negociación, pero también estoy esperando conseguir cosas. Es decir, quiero conseguir más beneficios de seguridad en mi país, pues te pongo aranceles México. Tiene que ver una cosa con otra, pero al final es un sentido transaccional y no distingue entre un tema y otro al traer a la mesa. Él hace una estrategia global completa desde su posición de presidente de un país tan poderoso, pues bueno, esa posibilidad de abordar y de tener opciones de jalar hilos, pues supongo que es enorme, muchísimo más de la que podemos imaginar. Ahora, es muy cierto que desde el punto de vista político la negociación pues se basa en las buenas prácticas diplomáticas. Muy distinto es el hecho de tratar de negociar la paz de una guerra, no solo desde las prácticas o tradiciones diplomáticas, sino con ofertas económicas, y siempre la forma de negociar de Trump es muy agresiva. Siempre llega directamente a ganar. Y el Claro. problema de negociar con Trump es que no solo estás negociando con un empresario, estás negociando con el hombre más poderoso del mundo. Y muchas veces se generan los propios problemas, ¿no? Yo genero el problema y luego te traigo la solución. Y cuando tú ya no puedes negociar, te pongo las condiciones para que accedas a ciertas cosas que yo quiero del problema que yo mismo creé. Entonces te está creando un círculo vicioso alrededor donde tengo el poder desde el inicio hasta el final, ¿no? Sí, es una complicada relación con Trump, por supuesto que es, y los mercados lo entienden y los mercados lo ven. Seguramente has escuchado hablar ahorita ya del índice TACO. Por sus iniciales es Trump Always Chicken Out, que traducido significaría Trump siempre se echa para atrás, ¿no? O es un rajón, o es un collón. Amenaza con algo y se echa para atrás. A ver, esto es reciente el índice TACO. Hay que decir que para que Trump pudiera llegar a estas posiciones de poder y de amenaza, tenían que partir de una estrategia de negociación que se llama amenaza creíble. Es decir, yo no te creo, Trump, que me vayas a poner aranceles y no me pones aranceles. Yo no te creo, Trump, que me vayas a ir y capturar un presidente en Sudamérica de Venezuela si no vas y capturas un presidente en Sudamérica, ¿no? Entonces, muchas de las amenazas que hacía Trump tenía que cumplirlas para que todas sus amenazas fueran creíbles y así funcionara una negociación también de bluff desde el poder. Pero cuando las cosas empiezan a subir de nivel, por ejemplo, con la situación en Medio Oriente o con algunas cuestiones de aranceles que se tuvo que echar para atrás, pues entonces los mercados empiezan a medir y decir, hey, no siempre en esta materia de bluff y de poder, Trump va a decir y hacer lo que dice, ¿no? Y termina echándose para atrás. Entonces pones, en cada circunstancia, ponen las variables, esto es un índice que nace en el sector bursátil, y ponen las variables que están económicas en este momento, por ejemplo, Irán, ponen las situaciones de petróleo, reacción de la bolsa, el tipo de cambio, situaciones incluso de próximas elecciones intermedias en Estados Unidos, ponen toda la ecuación, giran las variables y hacen una proyección de cuánto va a tardar Trump en echarse para atrás. Trump always chicken out. Y al menos en la última cese al fuego que tuvo con Irán, el índice TACO latinó, ¿no? Ellos decían que iba a ser de 3 o 4 días cuando Trump se echara para atrás y dijera no al próximo ataque, y así sucedió. Entonces, han corrido el índice TACO en varias ocasiones y está muy cercano a atinar con precisión de 1 o 2 días máximo de asertividad. Trump está perdiendo en ese sentido también. Y los mercados le están tomando la medida a Trump. Es decir, saben que crea mucha incertidumbre y la crea. Cada que hace una de estas declaraciones, la inestabilidad de los mercados se siente, en México principalmente, pero incluso el mercado doméstico se siente. Pero esa volatilidad que generaba Trump con sus acciones cada vez está siendo menor, o por lo menos medible en cuestión de riesgos, y le están tomando la medida. Eso yo no sé si Trump lo está permitiendo por sí mismo, si en las circunstancias que se ha metido cosas que lo exceden, sobre todo en términos comerciales también, o sabe que tiene que ser más cauteloso justamente por la temporalidad, las próximas elecciones que están ya prácticamente en puerta y candidatos por
por definirse, ¿no? Y políticas de una postura MAGA que algunas, incluso su propio electorado, ha estado en contra de ellas mismas. Temas de migrantes que no le han funcionado del todo bien, en otros sectores sí, pero en otros no, que ha tenido que echar un poco para atrás, ¿no? Incluso estados de Estados Unidos que lo han demandado, puesto contraposturas por los aranceles de repente excesivos que ha colocado a otros países, incluyendo México, que les afecta al propio comercio de Estados Unidos. Trump no ha tenido de todas consigo, y me parece que ese índice TACO va midiendo. Yo creo que conforme se acerquen más elecciones, o Trump baja un poco su nivel de discurso, o el índice TACO va a subir su nivel de efectividad todavía más, ¿no? A ver, yo creo que el electorado base de Trump efectivamente pues ha perdido quizás la confianza en el propio presidente. Yo me atrevería a decir que el movimiento MAGA ya está en peligro de extinción, sobre todo para una sucesión presidencial del 2028, donde no queda muy claro los republicanos si van a seguir apoyando el movimiento MAGA, porque sabemos que el presidente Trump no puede buscar un tercer mandato, Claro. pero ¿quién podría ser su sucesor? El más claro actualmente es el vicepresidente J.D. Vance, Claro. pero un político de carrera que ha hecho un trabajo que sobresale, y me atrevería a compararlo en su momento con Henry Kissinger, es el supersecretario de Estado Marco Rubio. Marco Rubio de Florida. Exacto. Entonces, fue senador durante muchos años, es un hombre que conoce a Washington y es un hombre que tiene lazos importantes con el establishment y con el Estado profundo, que tanto discute y tanto critica a Trump. Entonces, y el problema es que aún en este momento también tiene los republicanos algo a su favor, no necesariamente para estas midterms, porque un presidente en funciones tradicionalmente siempre pierde mayorías a los 2 años de su presidencia. Claro. Pero los demócratas en este momento no tienen un liderazgo claro que pueda competir para el 2028. Tenemos a Gavin Newsom, el gobernador de California, o a Alexandra Ocasio-Cortez, que también es uno de los rostros jóvenes de los demócratas, pero que no es conocida a nivel nacional. Exactamente. O sea, tiene su electorado en Nueva York y que ha hecho mucho ruido en la Cámara de Representantes, pero en la práctica no es un jugador nacional. Algo que Trump lo logró en 2015, en la elección de 2016, porque era una persona celebridad. La gente Todo el mundo lo conocía. conocía. Sí. Y creo que eso es muy importante y también sucede aquí en México, Fer, que más allá de las propuestas, más allá de una campaña o de un plan de gobierno, la gente suele votar por el candidato conocido. Exacto. Sí, sí, sí. Santo que no es visto no es adorado, dicen la frase popular mexicana, ¿no? Mencionaste 2 estados muy interesantes para Estados Unidos, justamente California, sede de las gran producciones de cine, que es nuestro tema del streaming, y tenemos el otro, Florida, que quizá también se identifica mucho con los parques como Disney y Epcot y otros. Entonces, justamente viene muy bien ad hoc el tema, ¿no? Si bien California, por tradición, siempre ha sido demócrata, pues bueno, tratas de menguar un poco esa votación demócrata con ciertas políticas, sobre todo de proteccionismo al tema del campo, como hemos visto recientemente con el aguacate. California es el principal productor de aguacate, pero va sumando cuestiones ahí, ¿no? El representante del Senado republicano es justamente el que lleva la sección agropecuaria en el Senado, que reparte recursos para esto. Entonces hay una relación directa entre gente de Trump, que es muy cercana también a Marco Rubio, y del otro lado de Florida, pues ni se diga, un estado que tradicionalmente era bisagra, que puede hacer que se inclinaran las elecciones hacia un lado, pues gracias a Marco Rubio prácticamente están diciendo que es auténtica y profundamente ya republicano, ¿no? Y los dos quieren mantener sus fuentes de poder electoral, por un lado los demócratas en California, pero por otro lado los de Florida. Y en Florida vas a tener actores interesantes como los que han mencionado, por lo menos para ganar o contender contra Florida, como Buchanan o Ricky, ¿no? Ricky Scott. Entonces, pues bueno, se están moviendo y muchas de estas cosas no son casualidades. Sin duda, para el entretenimiento y la política pública de elecciones en Estados Unidos, los canales de televisión van a ser determinantes para marcar ciertas tendencias. La forma en que fluye la información, sin duda, es una forma de poder posicionar a ciertos candidatos que no tienen demócratas, por supuesto, y que los republicanos todavía parece que no terminan de definir. Quizá para estas elecciones intermedias a niveles
centrales de los estados sea un poco más marcada, pero para nivel transición de Trump, no. Será Marco Rubio, será vicepresidente, no lo sabemos todavía, pero tener de aliados a algunos canales, o por lo menos de no tan fuertes enemigos y del otro sector de competencia, pues va a ser un aliciente también para estos movimientos como el que vamos de pasar en los mercados con Paramount comprando Warner, ¿no, Chema? Ahora, hablábamos de CNN, de CBS News, Fox News, que finalmente fue algo que no compró Disney en su momento, cuando compró el conglomerado de Fox, pues nada más se llevó pues los estudios, las películas, y no se lleva ni Fox Sports ni Fox News. Fox Sports porque Disney ya tenía ESPN, y ahí sí es un tema de monopolio. Y finalmente Fox News, pues yo creo que es algo que no le interesaba mucho a Disney, por el hecho de que tiene un sentido demasiado conservador y siempre pro-republicano. Claro. Ahora, el hecho de que desde la campaña del 2008, particularmente con Obama, que empiezan a utilizar las redes sociales con la finalidad de influir en el voto, y más cómo ha cambiado el algoritmo de las redes sociales, estamos viendo, recuerdas en la elección del 2016, pues era la famosa trama rusa, ¿no? Exacto. De cómo los rusos entraron. Hace recientemente, filtrar información y todas esas cosas, claro. Y que, bueno, estuvo involucrada la CIA, y para la elección del 2020, pues bueno, era más bien una intervención por parte de China en los intereses del votante estadounidense a través de las redes sociales. Pero Trump sigue siendo un hombre de televisión. Trump manda a través de la televisión. A él le gusta hacer buena televisión de acuerdo con sus parámetros. Entonces creo que el hecho de que ahora tenga este control sobre su más grande crítico a través de la televisión, no podemos entrar ahorita con Washington Post, The New York Times, pero particularmente si los aliados de Trump se quedan con CNN, probablemente CNN, me atrevería a decir que dejaría de ser rentable en algún momento. Porque ¿cómo vas a competir contra un Fox News cuando en realidad Fox News pues ya es una marca reconocida para los republicanos y para el ala conservadora de los Estados Unidos? ¿Cómo vas a desprender esa tradición liberal prodemócrata por parte de CNN? Simplemente yo creo que ahí va un tema de censura en lugar de estar pensando que puede ser rentable una cadena como CNN cuando ya rompa su línea editorial que lo ha mantenido ahí durante décadas. Que ha sido una línea editorial poderosa para mantener justamente sus escuchas, ¿no? Tienes toda la razón. Quizá para unos Washington Post que comentabas, pues bueno, el prestigio editorial que tienes desde hace años, la forma de hacer investigación y haber desentramado muchos de los temas muy profundos de la política de Estados Unidos, incluso escándalos, pues bueno, mantienen al Washington Post con esa credibilidad, con esa formalidad. El New York Times tiene su puesto específico, pero estamos hablando de plataformas distintas, ¿no? Si volteamos a ver entonces a CNN, pues sí, evidentemente no será lo mismo. Yo pienso, como tú, Chema, que quizá por eso Netflix no quería comprar todo el paquete completo de Warner. Para Netflix era suficiente adquirir HBO, no toda la producción completa, las casas productoras y los canales. Y además, si no fuera suficiente esta situación de una posible cambio de línea editorial, habían perdido mucho posicionamiento porque, como decíamos antes, la televisión de pago, la televisión abierta ha sido desplazada profundamente por el streaming. Hoy veo y escucho más podcasts como este a estar buscando en vivo un canal de televisión, ¿no? Incluso, si bien a Trump sí le encanta la televisión, coincido contigo, y es un personaje que quiere estar siempre con su imagen, pues muchos de sus booms los hace vía redes sociales. Antes le encantaba poner twitters, antes de que cambiara a X, y decir, chin, ya vienen los tweets de Donald Trump, ¿no? Después, por supuesto, los X, y ahora con su propia red social. Entonces, sí, para ciertos temas es, suelto la piedrita, que no me den la mano, lo dejo ahí, sobre todo en sábado, en fin de semana, y vemos cómo reaccionan los mercados el lunes. Eso le encanta a Donald Trump. Pero fuera de eso, el resto de la semana quiero todos los reflectores hacia mi persona y que salgan todos los canales y además sabe manejar la agenda política, comercial, la agenda de los medios la sabe manejar muy bien el hombre. Fíjate que das en el clavo cuando dices que el presidente Trump
pone sus posturas más radicales, generalmente los sábados. Cierto. Es entonces que se calienta el diálogo en las redes, precisamente eso durante el fin de semana, pero los lunes explota la noticia. Algo muy parecido como hacían en el viejo PRI, el famoso sabadazo, ¿no? Exactamente, claro. Que el aumento de los combustibles se hacía en sábado, entonces la gente andaba en otros temas y el lunes el país temblaba, ¿no? Y sobre todo si estabas en un sábado de puente o algo así, pues era mejor porque la gente se iba de vacaciones, se dispersaba, regresaba ¿qué pasó? Tiene razón, a ver, es un mecanismo, yo creo que, no sé si bueno o malo, pero que no es nuevo en la política mexicana, lo teníamos justamente con el viejo PRI. Donald Trump me parece que lo hacía de una manera más inteligente que el PRI de aquel entonces. El PRI lo hacía para sonar menos escandaloso, para ser un poco más prudente en la reacción social, o que para pasar un poco desapercibido. Trump no pretende que pase desapercibido, a diferencia del PRI. Sí lo hace en el sentido para ver cuáles son las reacciones previas y para ver la explosión de qué tamaño es el lunes. La explosión en medios, por un lado, sí, que es su sensor, pero el otro sensor muy poderoso para Donald Trump es el bursátil. Es decir, Trump sí presta atención a cómo reacciona la bolsa o el tipo de cambio a las propuestas y a las posturas que está tomando, ¿no? Los mercados, esas dos posiciones de poder que siempre ha habido, ¿no? Por un lado el gobierno, pero las dos posiciones de poder son los medios de comunicación y los mercados económicos, con esos índices bursátiles que podemos ver en tiempo real, porque suben y bajan en tiempo real, no como antes, que esperábamos a que se vendieran las acciones, que alguien se decidiera. No, ahora es tiempo real, lo que el mercado está sintiendo se ve reflejado inmediatamente en las pantallas, las computadoras y en los precios de manera instantánea. Y es que, ¿sabes qué? Esa actualización de los mercados en tiempo real también es algo que el presidente Trump maneja, como bien lo dices, porque, a ver, yo que me dedico al tema de las noticias internacionales, el problema es que el presidente Trump genera 8 columnas 3 veces al día. Y se diluyen. Es decir, se diluyen, no llega a este ciclo noticioso 24 horas, pero con una noticia que quizás va a durarte 6 horas en los principales medios, principales portadas y en el diálogo de redes sociales, si no funcionó esa narrativa, inmediatamente sacan otra. Por supuesto. Y si no, otra y otra. Entonces Trump es noticia 3 veces al día. Y seguir este ritmo no solo es para los periodistas, sino también para la gente que invierte en la bolsa. Porque si Trump se le ocurre criticar a una empresa por cualquier tontería, inmediatamente va a afectar el valor de la bolsa. Totalmente, totalmente. A veces por cualquier tontería y a veces no, a veces por sus caprichos o cosas como lo hizo con TikTok, pero sí afecta y sí mueve. O sus amistades con algunos actores, por ejemplo, su amistad con Elon Musk, que lo volvió poco a poco el hombre más rico del mundo, ¿no? No le resto poder a Elon Musk, por supuesto, y creatividad de las decisiones de negocios que ha hecho, pero bueno, veíamos que seguía también en los medios, y muchas veces la marca Elon Musk pesaba más que la empresa Elon Musk. Es decir, si voy a lanzar un nuevo producto, hace que las acciones suban porque quiere ese producto Elon Musk. Más allá que la empresa va a tener utilidades o no, o activos, va a ser rentable, está dentro de una burbuja, como lo es Tesla en su momento, pero la marca Elon Musk vendía, ¿no? Trump es marca también en ese sentido. Entonces, es la marca Trump y su personal branding tiene un peso en específico muchísimo más grande en este momento que, desde mi parecer, al menos en medios y en bolsa, que el propio partido republicano en su conjunto. Y por supuesto que eres el representante de un país como Estados Unidos, y tus acciones tienen un peso específico también para hacer subir o bajar. Ponemos un ejemplo, cuando visitó China de manera fantástica además, porque no se esperaba que visitara China en ese momento, y tenía años que no visitaba un presidente China, quizá la última fue Obama con esa visita del G7, ni siquiera como presidente de Estado, porque nos iremos mucho más tiempo atrás, pero esa visita de Trump, antes de viajar, antes de poner un pie en China, empezó la especulación, porque confirma el CEO de Nvidia su participación, que sí se va en el avión, que siempre sí va, y pues bueno, es una marca que dice, ok, me subo al avión con un grupo de empresarios amplísimo, el poder llevar a Marco Rubio incluso, y que por ejemplo no fuera la esposa de Donald Trump al viaje, sino que fuera su hijo, que está muy encargado, más la posición de negocios, que está muy encargado de los negocios de Donald Trump, el hijo menor, siendo básicamente y fuertemente una misión comercial antes que diplomática, porque incluso no llevas a la esposa, repito. Pero todo antes de viajar, antes de las negociaciones y lo que pasara en China,
el hecho de se sube o no se sube al avión, una de las empresas que están más en cuestiones como es Nvidia por el tema de inteligencia artificial y los microchips, ¿no? Cuando decides ir, las acciones de Nvidia se mueven favorablemente. La historia después de Nvidia será discutible porque justamente a partir de febrero para acá Nvidia ha venido con una baja en sus acciones importante, para cómo venía subiendo, por supuesto, ¿no? Y ya han crecido otras de inteligencia artificial, pero bueno, eso ya sería otro tema. Sí, ¿quién te invita a sentarte con Donald Trump? Es importantísimo, ¿no? Si yo soy el CEO de una empresa y me siento con el Donald Trump, o Donald Trump me pega como empresa, por supuesto que va a pegar en los mercados. Totalmente. Se ha puesto en una posición de una persona de personal branding muy dominante en todos los sectores, Chema. Fíjate, cuando tomó protesta o juramentó el cargo Donald Trump el 20 de enero de 2025, ahí en la rotonda del Capitolio, quienes estaban en primera fila eran los dueños de las principales empresas tecnológicas, a quienes decide llevar a China a principios de este año, Claro. con la finalidad de decir, a ver, el peso de Estados Unidos no solo es nuestra milicia, sino que tenemos las empresas de tecnología más grandes y más ricas del mundo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la política de Trump, más allá de una negociación, es decir, mira quién me está respaldando y quién mantiene a Wall Street y quién mantiene ese poder económico y hegemónico de los Estados Unidos. Yo soy empresario, pero también soy político y mira los empresarios que están detrás de mí. Por supuesto, que además regresaste de ese viaje sin grandes cambios, al menos significantes, en aranceles, en los altos aranceles que tiene China, pero se han acercado un poco más a la mesa, ¿no? Se negociaron mucho que puede haber de inversiones mutuas, principalmente las inversiones de estas empresas en Estados Unidos. Recordemos que mucho de ese mercado chino de exportación está respaldado desde años antes, con un 40% de inversión norteamericana en el país chino. Si hay algún país que tiene o que compra principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, deuda que emite Estados Unidos, es China, la población, no solo China como gobierno, la población de China. Cerca de un 16-17% de los bonos que emite Estados Unidos están con tenencia en China, es decir, es muchísimo, supera prácticamente incluso la tenencia que tiene el propio mercado doméstico de Estados Unidos, que debe estar con 1 o 2 puntos abajo, pero compra casi tanta deuda de dólares del gobierno China como el propio Estados Unidos. Y pues sí, es un actor económico importantísimo. No solamente el tema político, que me parece que incluso en esa visita lo llevaron bastante bien, con la diplomacia, con halagos, con formalidades, raros en Donald Trump, porque es el Donald Trump que acostumbramos a ver cómo le niega la mano y el saludo cuando llega a una reunión de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, es un tipo que tiene estudiadísimo todo, que parece que la gran mayoría de las cosas las hace por capricho, y seguramente hará muchas, pero que incluso después del capricho mide su capricho, y es capaz de decir, lo magnifico y lo exagero y lo llevo casi a una posición histriónica, o taco, Trump, always chicken out. Paulatinamente y discretamente me echo para atrás o saco lo que decía Chema, de manera muy inteligente, otra nueva noticia que diluye a la anterior y que se vuelve una cortina de humo y ya otra cosa mariposa, ¿no? Sí, podría decirse que muchas de las decisiones que toma el presidente Trump son, no sé, de manera caprichosa, pero yo sí siento que todo está demasiado bien medido. Es decir, sí, un día amanece y le venta 50% de aranceles a Brasil, por ejemplo. Claro. Pero al mismo tiempo manda a llamar a Lula da Silva y lo sienta con él en el despacho Oval. Ok, hay que negociar. Que curiosamente a Lula da Silva lo recibió en el despacho Oval, pero sin prensa. Se acostumbra que cuando llegan a la Casa Blanca, pues hay un pool de prensa dentro del despacho Oval, tanto con la prensa extranjera como los que están acreditados ante la Casa Blanca, y hay preguntas y respuestas ante ambos jefes de Estado. Con Lula da Silva estuvo en privado, no hubo prensa. ¿Qué se negoció? Eso solo lo sabe Lula da Silva y la economía brasileña. Por supuesto, ¿no? Yo creo que Milei, si nos estás viendo tu programa en este momento, dirá, ojalá me hubiera tocado esa posición de estar en privado sin la prensa, porque recordemos que a Milei, si bien cercano, pues no tuvo quizá esa capacidad de negociar antes y negociar cosas más profundas con puerta cerrada, ¿no? Que puedes llegar sin estar esos oídos de prensa y a poner palabras que a lo mejor o negociaciones o situaciones sobre la mesa que pueden resultar controversiales, pues cuando está en la prensa no lo puedes hacer. Y peor,
si nos vamos con otros casos muchísimo más escandalosos como los que atañen a Ucrania, ¿no? Y esas visitas de Estado muy, muy ríspidas que se pudieron dar con Donald Trump. Tienes toda la razón. De que tiene un foco y un ojo en todos lados y que todo está medido, sí. Aunque también creo, Chema, y concuerdo contigo, que una de sus preocupaciones personales, por el ego que lo caracteriza, es sin duda la prensa, y la prensa particularmente de televisión. Y de repente vemos como arremete contra algunos, no solo medios, sino algunos personajes de la televisión, tratando de limitarlos en sus opiniones o incluso, no sé, poner una situación de presión y de amenaza, ¿no? Una amenaza tangible, pero sí una amenaza de te estoy viendo, ¿no? Y con todo lo que implica que Trump te esté observando. Tú como persona de los medios, pues estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que Trump es un personaje que vive para que estén hablando de él. Exactamente. Y eso es la opinión pública que él maneja. E insisto, a Trump le gusta hacer televisión. Fer, te agradezco que hayas venido a Pulso Político. Un gusto siempre platicar contigo. Chema. Habíamos tenido la oportunidad brevemente en Panorama Global, por los cortes comerciales. A veces nos quitan la inspiración de los temas que platico contigo. Pero bueno, en estos casi 50 minutos hemos podido platicar pues, de temas muy interesantes. Empezamos con el streaming y terminamos hablando de la política estadounidense, que finalmente es Donald Trump. Y que no es casualidad. Un placer, Chema, siempre a la disposición. Muchas gracias y bienvenido a Pulso Político. Gracias, un gusto con todos. Yo soy Chema León Lara, le agradezco que nos esté viendo, nos esté escuchando en las diferentes plataformas. Ya saben, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify. Les invito a dar me gusta, a comentar, a seguir a Pulso Político para llegar a más gente y que más audiencia pueda escuchar y ver estas entrevistas con diferentes expertos, que hoy hablamos de finanzas, pero eventualmente terminamos en temas políticos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.